Hola a todos, gente. Espero que estén muy bien y que estén teniendo unos buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre el texto Deslumbramientos de la mente, visión y signo sensible, desde la cueva de los sueños olvidados, escrito por Jessica Romero. Este nos habla acerca de cómo en la cueva de Chauvet, a pesar de encontrarse los hallazgos de pinturas paleolíticas, estas no son simples imágenes, sino que te transmiten una esencia de algo que nunca ha dejado de existir. A pesar del pasar de los años, dentro del texto se plantean muchos puntos que dan para hablar. Sin embargo, hay uno que me llamó más la atención, que ese es sobre cómo se puede aplicar el tiempo en el arte, ya que la autora plantea una problemática con respecto al tiempo y cómo el arte se envuelve en esto. Es aquí donde comienza la reflexión acerca de todo, ya que si lo pensamos como historia del arte, esta sí o sí se verá envuelta con el tiempo, pero el problema es que ¿en qué aspecto del tiempo se puede clasificar? La autora da la definición para los siguientes aspectos de tiempo que se pueden ver. Y cito: el tiempo tiene dos aspectos: el orden cronológico subordinado a los acontecimientos que transcurren en él y sujeto a los movimientos que mide y organiza de acuerdo a sus semejanzas. Pero también está el desorden, que abole toda identidad por medio de la violencia, dejando a su paso incongruencia e inverificabilidad. Con esto es donde empieza mi pensamiento de cómo poder colocar el arte en el tiempo, ya que si lo vemos cronológicamente, este se puede medir bajo diferentes parámetros, ya sean por el color de las pinturas que se usan, la forma de las figuras que se hacen, la manera de los trazos, etcétera, 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 ya que estos parámetros han marcado sí o sí un momento en el tiempo o algún año en específico donde se hayan marcado tendencias. Este es el típico tiempo por el cual nos regimos y el cual nos enseñan. Como un ejemplo es Picasso. Uno puede ubicar el año y época en el que estaba pasando el artista. En un principio se identifica por trazos muy realistas, pero cuando ocurre la muerte de su amigo, Picasso cambia sus trazos de manera drástica en la que pinta y utiliza figuras mucho más abstractas para armar un cuerpo humano, como por ejemplo lo vemos en las señoritas d'Avignon. Pero al pensarlo de esta manera, es decir, solo de la forma externa de la imagen, no se está considerando el factor de la esencia que puede transmitir la obra. Volviendo a tomar el ejemplo de las cavernas de Chauvet, estas obras fueron hechas hace miles de años, pero eso no ha impedido que su esencia no trascienda hasta el día de hoy, dando la sensación a las personas de cómo era el vivir en esos tiempos prehistóricos, pero sin necesariamente vivir la prehistoria. Aquí es donde yo creo que influye mucho la empatía de cada persona para poder pensar en lo que alguien antiguamente pudo haber vivido, ya sea este caso en la prehistoria. Así nos muestra el arte una manera de cómo poder sentir el tiempo prehistórico, siendo que vivimos en el siglo XXI y dar este salto no es cronológico, si lo pueden notar. Al principio, al ver esta problemática, me costaba mucho elegir un aspecto del tiempo para el arte, ya que son muy válidos el tiempo cronológico como desorden soberano. Después llegué a un punto en el que en el texto que la autora da una coordenada y con la cual yo estoy muy de acuerdo con ella para explicar en qué aspecto del tiempo se encuentra el arte. La respuesta que da es que el tiempo es anacrónico en el arte, lo que en simples palabras sería el punto medio entre ambos aspectos. Como un ejemplo para explicar este punto, pensemos en la pintura del nacimiento de Venus de Botticelli, la cual podemos ubicar que fue hecha en la época del Renacimiento y que tiene ciertos trazos y elementos distintivos de la época, ya sea como el que en esa época la percepción de la lejanía no se podía notar muy bien o no existía muy bien. Aquí es cuando tenemos los elementos del tiempo cronológico. Para los elementos del desorden soberano, se puede ver que la obra sigue transmitiendo su idea de un nacimiento de belleza espiritual, de rememoración y de rememoración de elementos del arte clásico que se habían perdido durante la Edad Media, ya sea como la mitología griega con la diosa Venus, alias Afrodita también, y el representar cuerpos desnudos, que en el periodo clásico era lo que mayormente se podía ver, así transmitiendo la sensación de lo que eran los tiempos del Renacimiento para el día de hoy.
Para concluir con este tema, es impresionante el ver cómo se puede unir el desorden y el orden para explicar un concepto que nos ha acompañado a los humanos casi prácticamente desde que nos empezamos a reconocer como tal. A la vez esto me recuerda a cuando uno tiene un desorden en su pieza, pero sabe dónde se encuentran sus cosas en ese desorden. Y así es como lo puedo relacionar con algo más cotidiano, esta idea de tiempo crónico y desorden soberano. Muchas gracias a todos.